yo soy tu casa. Buenos días, bienvenidos. Entonces vamos a la palabra de Dios hoy en esta fiesta poderosa, maravillosa, hermosa. Y el Señor ha puesto en el corazón de esta congregación celebrar hoy el Día de las Primicias, y todos los años ha sido de gran bendición, y hemos escuchado muchos testimonios de provisión, de sanidad a través de la fe y de la honra, o sea, de honrar esta casa, honrar al Señor primeramente, honrar esta casa con esa primicia. Entonces, vamos a la palabra de Dios y quiero llevarlos al libro de los Salmos, el capítulo 133. Salmos capítulo 133, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Ese es todo el Salmos. Entonces serían los primeros 3 y los 3 últimos a la vez. Entonces, Salmos 133, y vamos a leer la palabra en nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén y amén. Entonces, aprovechando este día especial de Día de las Primicias, en donde como iglesia nos reunimos y creo que estamos cumpliendo esta palabra que leemos en este primer versículo, que dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y creo que hoy estamos todos en armonía, amén. Hemos venido con un solo propósito, y es honrar, alabar y adorar a nuestro Dios, amén. Entonces es una gran bendición. El título de este mensaje es: haciendo agradable cada lugar y momento. Haciendo agradable cada lugar y momento. Y como les decía, esta fiesta es una gran oportunidad para mostrar esa armonía que tenemos nosotros como iglesia, y pues un poco más íntimo como congregación, porque hacemos parte de la iglesia de Cristo en todo el mundo, pero a la vez somos una congregación que nos llamamos Manantial de Bendición, y aquí de esta forma podemos mostrar esa armonía que tenemos nosotros como hermanos. Y recordemos, voy a recordarles algunos sinónimos de armonía. Encontramos que armonía es sinónimo de paz, equilibrio, entendimiento, acuerdo, compañerismo, amistad. Y eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice: qué bueno cuando los hermanos habitan o conviven. La versión Reina Valera dice: habitan juntos y en armonía, ¿cierto? Aquí encontramos convivir. Eso es lo que hacemos, estamos conviviendo en este lugar como hermanos. Y entonces el Señor nos está diciendo: qué bueno es habitar los hermanos juntos, estar en paz, en equilibrio, con entendimiento, en acuerdo, con compañerismo, en amistad. Entonces es una bendición realmente lo que hoy estamos haciendo, y también lo que hacemos cada domingo en este lugar. Vamos a mirar qué significa armonía. Es conectarse por medio de una buena comunicación
y una buena correspondencia con las personas y el entorno. La armonía transmite belleza y alegría, es agradable y es relajante. Cierto que estar en armonía, estar en paz, en amistad, en comunión, da mucho gozo, mucha alegría, ¿cierto? Y nos da felicidad y a la vez nos relaja, no nos vuelve un relajo, ¿cierto? Pero sí nos relaja de tantas cosas difíciles que muchas veces tenemos que pasar en la cotidianidad de nuestra vida. Entonces es una bendición y quiero que lo veamos hoy como una bendición esta reunión, amén. Amén. Es una bendición estar como estamos hoy. Y también, según la Biblia, la armonía es la paz, unidad y acuerdo entre las personas de la iglesia, lograda por medio del amor, el respeto y que están en un mismo sentir y en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro hoy? Adorar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, amar, demostrarle nuestro amor. Todo ese es el propósito, ¿cierto? Si alguna canción no le gustó, tranquilo, yo sé que a Dios le gustaron todas, porque se las cantamos sinceramente y con nuestro corazón en la mano, amén. Entonces yo sé que Dios está contento con nosotros porque le adoramos en espíritu y en verdad. Y quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 1 el versículo 10, que dice la palabra de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan voy a volverlo a leer a ver si, no sé si yo no estoy escuchando, porque si ahora que lo repita no escucho, entonces me toca ir al, ¿cómo se llama? El de los oídos o el de las orejas, no sé. Orejólogo, ¿cierto? Bueno, entonces dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan que bien, los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. O sea, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Esto quiere decir que todos hayamos venido a honrar a Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir, que todos hayamos venido a honrar a Dios. La armonía es importante porque hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a atraer a otros al Señor. Mire, mucha gente viene y se queda de ver el amor que expresamos aquí. Incluso a veces le dicen a uno: yo iba a una iglesia, de alguna religión o algo, no sé, pero iba a una iglesia, a otra iglesia, y llegué aquí y encontré amor, encontré paz, encontré amistad. Entonces, ¿eso qué hace? Los atrae y hace que se queden, amén. Incluso muchos se han ido por una u otra razón. Y de pronto el amor que se mostró aquí, que vieron aquí, que sintieron y vivieron aquí, los hizo en algún momento volver, amén, por encima de cualquier cosa que haya sido lo que los hizo ir. Entonces es una bendición la armonía, que vivamos en esa armonía nosotros como iglesia, como congregación. Y la armonía también renueva y revitaliza nuestra vida porque hay menos tensión que desgaste nuestra energía. Saben que cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay esa armonía, esa convivencia tranquila, buena, donde se ve los unos por los otros, donde nos ayudamos todos, no hay tanto desgaste. Pero
qué tremendo es donde a toda hora hay que vivir con el ceño fruncido y haciendo mala cara y una incomodidad de todos con todos. Ahí hay mucho desgaste, pero si hay armonía, hay un ahorro grandísimo de energía, hay mucho menos desgaste físico, emocional y espiritual en cada uno de nosotros. Entonces miremos que es demasiado importante y por algo la palabra nos insta a que vivamos juntos y en armonía, que sepamos convivir como hermanos, con todas las diferencias que tenemos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 42 al 47, que son muy dicientes sobre lo que estamos diciendo, hablando. Dice así la palabra: todos los creyentes, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Aquí está hablando de esa primera iglesia, la que se llama la iglesia primitiva, el comienzo de nosotros como iglesia. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Qué bueno que el Señor nos revelara a cada uno como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos obedientes de Dios, la bendición tan grande que recibimos cuando participamos de la cena del Señor. Es una bendición muy grande. Y no participar de ella es perdernos grandes bendiciones. Esta fue una ordenanza del Señor esa noche antes de ser crucificado al otro día. Y es más, el querer del Señor era que cada vez que nos reuniéramos como iglesia, participáramos de la cena del Señor. Ese era como el deseo del Señor, porque Dios sabe la bendición que hay en ello. Igualmente, lo que estamos haciendo hoy, esta reunión, y donde se ha traído, muchos han traído un alimento para compartir con otros, esto es de mucha bendición. Y alegramos el corazón de Dios cuando hacemos estas cosas. Y por eso dice que los creyentes, ellos se dedicaban a las enseñanzas, a lo que se les enseñaba de la palabra de Dios, y participaban juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Donde hay armonía, suceden milagros, iglesia. Donde la iglesia habita, convive en armonía entre los hermanos, se ven milagros. Así que el deseo mío y el de Dios es que acrecentemos, hagamos crecer esa paz entre nosotros, ese amor entre nosotros. Y de seguro, como decía la pastora antes o comenzando el servicio, el 2026 ciertamente va a ser un año de muchos milagros, de mucha bendición, de mucha provisión en medio de todas las dificultades que se presenten. Amén. Pero necesitamos que como hermanos nos descarguemos, que quitemos toda carga de nosotros y la pongamos en el Señor y confiemos en el poder y la bondad de Dios. No temamos
quitarnos ese peso, ese bulto de encima y dejarlo plenamente en el Señor. Y de seguro Él va a llevar esa carga y nosotros vamos a descansar. Y Él va a hacer lo que sea necesario con nosotros y con las personas que sea necesario hacerlo. Va a hacer de llenarlos de paz, ayudarles a salir de sus errores, ayudarles a arrepentirse, ayudarles les va a redarguir el mismo Espíritu para que pidan perdón, se arrepientan y caigan de rodillas, rendidos delante de Él. A veces pueden sucedernos cosas bien duras y bien difíciles, iglesia, y nosotros nos podemos preguntar por qué, y a veces de personas inesperadas, de personas que nunca creímos que llegaran quizá a lo que hicieron o a lo que dijeron o a lo que dejaron de hacer. Pero sabe que esas cosas, muchísimas veces, Dios las usa para a la postre hacernos bien y bendecirnos a nosotros y bendecir a esas personas que se han equivocado tan tremendamente. Porque a raíz de ese error, de eso tan feo que hicieron, se arrepintieron de verdad y cayeron rendidos delante del Señor. Entonces, pero necesitamos, iglesia, esa armonía que Dios nos pide a nosotros, darle esa oportunidad a las personas de que se puedan arrepentir y de que puedan salir de su error y seguir adelante, y aún darles la oportunidad para que reparen, si se puede reparar de alguna manera el mal que han hecho. Amén. Y dice la palabra: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Qué bueno que aquellos que tienen un mejor modo económico estemos pendientes de las necesidades de la congregación. La palabra nos dice que qué bueno es mirar la necesidad del hermano, que ayudemos a los demás. Y yo les digo con toda tranquilidad y seguridad que, iglesia, después de nuestro hogar, de proveer por nuestro hogar, de ver por el bienestar de la esposa o el esposo y de los hijos, entonces hay que velar por el bienestar de los padres, los que aún los tienen, sea los dos o uno de ellos. Y la palabra nos dice que seguir con la familia de la fe. Antes de irnos por allá lejos a ayudar o a solucionarle de alguna manera las necesidades a otras personas, deberíamos, no que esté mal ir por allá, qué bendición por los que lo hacen, pero a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro porque no dejamos que Dios obre con nosotros en nuestro lugar, en nuestro entorno. En nuestras familias hay mucha gente necesitada, iglesia, en cada una de nuestras familias. En la iglesia, en nuestra congregación hay mucha gente necesitada, y qué bueno si el Señor nos ha bendecido un poco más o mucho más, poder ser de bendición para esas personas necesitadas. Amén. Entonces, y eso es lo que quiere el Señor, que nos amemos de verdad, como hermanos, como hijos que somos de Dios. Y dice la palabra: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor
y compartían sus comidas. Hoy estamos obedeciendo la palabra, amén. Hemos traído de nuestros alimentos para compartir con otros. Dice, con gran alegría, con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Yo sé que estamos alegrando hoy el corazón de nuestro Dios. Vivir en armonía no significa estar de acuerdo en todo. Armonía no es uniformidad, todos iguales. No quiere decir eso. No quiere decir que a todos les guste el verde, o a todos les guste el rojo, o a todos les guste el amarillo, o a todos les guste el azul o el blanco, el que sea. No quiere decir eso, o que todos se vistan iguales. No quiere decir esto. Entonces no significa estar de acuerdo en todo, sino unidad en la diferencia. Unidad en la diferencia. Al igual que hay muchas notas en un acorde musical, o muchos y diferentes instrumentos en una filarmónica, también habrá variedad de opiniones en la iglesia. Vemos que miremos solamente aquí la alabanza, alguno tiene guitarra, otro tiene un bajo, de pronto si hay quien toca el piano, otro canta, pero usando su instrumento musical, que son las cuerdas vocales. Y son diferentes instrumentos, pero entre todos, ¿qué hacen? Que suene una melodía, ¿cierto? Algo bonito, algo agradable a nuestro oído. Entonces, y son diferentes personas. Hay hombres, hay mujeres y diferentes pensamientos, personalidades, pero están en un solo propósito: adorar con una alabanza, con una canción a Dios. Y mire cómo lo logramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay armonía en ellos. Entonces están de acuerdo en lo que quieren, hacia dónde van, en el propósito que han buscado, que es atraer la presencia de Dios con la alabanza y la adoración. Amén. Entonces, como les decía, debemos estar unificados en cuanto a nuestro propósito en la vida, que es trabajar juntos en armonía. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. Sea desde el lugar que nos desempeñemos como iglesia, nuestro propósito debe ser primero honrar y adorar a Dios. Porque, iglesia, cuando yo soy responsable como esposo con mi esposa y con mis hijos, ¿qué estoy haciendo? Estoy honrando y adorando a Dios. Por eso la palabra nos dice: hagan todo como para el Señor. Si son oficios de casa, si es trabajo de oficina, si es trabajo de empresa, lo que sea, mis hermanos, dice: háganlo como para el Señor. Y si lo hacemos como para el Señor, entonces lo hacemos de la mejor manera. Incluso el trato con las personas debemos hacerlo como para el Señor. ¿Saben? Esa persona que quizá cuando se la encuentra en la calle, a usted le dan ganas, o si lo ha hecho, de pasarse al otro lado de la acera, porque no la quiere ni ver, no la quiere saludar. ¿Saben qué ejercicio es bueno? Poner a Jesucristo al frente. Es una persona creada por Dios. Y si es un cristiano, si es alguien que ha recibido al Señor en su corazón, es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, entonces ¿qué quiere decir? Que somos hermanos, ¿cierto? Y si esa persona, si yo cuando la miro a Cristo, de seguro que las cosas van a cambiar y nos vamos a esforzar para que mi corazón sane y no vuelva a pasar eso. Amén.
Y entonces, por tanto, iglesia, debemos ayudarnos y apoyarnos unos a otros, compartiendo recursos, adoración, oración, edificación y crecimiento. La palabra de Dios hace referencia a dos cosas como símbolo de lo que significa la armonía entre hermanos. Y vamos a ver ese primer símbolo, y es el aceite de la unción. Vamos a recordar el verso que leímos del Salmo 133, el verso 2, dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Mira que el aceite de la unción era una mezcla de aceite de oliva y especias aromáticas muy finas y muy costosas en su momento. Era una especie de perfume, pero si vamos al tiempo de hoy, quizá era el perfume más costoso que había, que era ese aceite de la unción, porque además Dios mismo ordenó preparar este aceite. Y lo sorprendente, Él dio instrucciones específicas y precisas sobre los ingredientes y cómo mezclarlos para su preparación, indicando que debía ser usado para consagrar el lugar donde se reunían. En ese momento era el tabernáculo, le llamaban el tabernáculo de reunión. Y era para frotarlo sobre los utensilios y también derramarlo sobre los sacerdotes, o sobre alguien que había sido separado para servirle de tiempo completo a Dios de una u otra manera, porque en esto también incluían los reyes, porque los reyes desde donde gobernaban estaban sirviendo a Dios. Y si todo gobernante lo hiciera pensando primero que están sirviendo a Dios, que son instrumentos de Dios, porque Él es el que pone reyes y quita reyes, si todos los gobernantes del mundo tuvieran eso presente y este concepto en su mente y en su corazón, seguramente este mundo sería muy diferente y muchísimo mejor de lo que es ahora. Y ese aceite de la unción, en la palabra de Dios encontramos que se hace un símil o una comparación o una simbología con la armonía. Dice la palabra que la armonía es como el aceite de la unción, que además era algo, ese perfume, ese ungüento, ese aceite era santísimo, considerado muy santo, porque representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando ese aceite se frotaba en las manos y se colocaba sobre los instrumentos que iban a interpretar los salmistas, los cantores, los adoradores, o sobre alguna persona, era como si Dios mismo estuviera tocando esas personas y abrazándolas. Y el Señor dice que la armonía es como ese aceite. Entonces miremos que para Dios el que nosotros vivamos o convivamos juntos, pero en armonía, es algo demasiado valioso y representa mucho. Para Dios representa muchísimo. Y
era considerado tan santo que solo lo podían usar los sacerdotes y estaba prohibido replicar la fórmula para uso personal. Ni el mismo sacerdote podía decir: este lo voy a dejar para mi uso. No, era para usarlo en el lugar de reunión. Amén. Y esto nos habla de que cuando nosotros nos reunimos en armonía en el lugar que el Señor ha provisto, como esta casa de oración, Dios hoy, porque hoy ese aceite está representado en el Espíritu Santo que habita en cada uno de nuestros corazones. Y saben que aquí en este momento el Señor nos está frotando con su toque. A veces, o a veces no, la palabra dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Decía una mujer muy enferma por muchos años, adinerada, pero que había perdido su fortuna a causa de la enfermedad. Y cuando oyó hablar del Señor, y de pronto de lejos lo podía ver, porque por causa de la enfermedad que tenía, flujo de sangre, no se podía acercar a otras personas por las costumbres de esa época. Pero yo creo que ella veía al Señor y decía: ¿cómo hago? Si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, sería sana. Y en algunas versiones dice: sería salva. Porque el Señor no quiere sanar solamente nuestro cuerpo, sino también sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Y iglesia, hoy estamos delante de la presencia de Dios. Y sabe que en este lugar no tenemos solamente la oportunidad de tocar el borde de su manto, sino de que el Señor nos tenga en sus brazos. O sea, que estemos tocando todo el ser del Señor, por estar reunidos en esa paz de Dios, por estar reunidos en ese amor del Señor, en esa coinonía, en esa armonía de la que estamos hablando. A esa mujer no le importó que incluso si hubiesen llegado a descubrir antes de que llegara ella que tenía esa enfermedad, hubiese sido atrapada y apedreada. Pero a ella no le importó. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad, con toda libertad, si nos lo proponemos, llegar y venir a un lugar como este y no solo tocar el borde de su manto, sino tocar, que Él nos toque a nosotros completamente. Y no se da solo en este lugar, eso puede ser en nuestra casa, puede ser en el lugar de trabajo, donde estemos, podemos estar siendo tocados por el Señor en todo momento. Amén. Así que el aceite de la unción representa la presencia de Dios entre su pueblo, como lo es la armonía que pueda haber entre nosotros. Y en segundo lugar, el otro símbolo es el rocío del monte Hermón. Vamos a leer el versículo 3 del Salmo 133 nuevamente. Dice: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna.
El monte Hermón es la montaña más alta de Israel y es conocido por su rocío abundante que mantiene fértil la tierra árida del lugar. Y en la Biblia este rocío simboliza la bendición y provisión de Dios. Simboliza la frescura espiritual y la renovación del Espíritu sobre nosotros. Además, también representa un punto de encuentro entre lo humano y lo divino, como es la armonía. El monte Hermón permanece con hielo en sus cimas, y el viento hace que un fresco baje de allá, y dice incluso que hasta las otras montañas, y no solo refresca todo ese valle de Israel, sino que a la vez hace que la tierra fructifique, porque es una tierra árida. Pero ese rocío que viene desde allá sobre el valle donde está Israel hace que la tierra árida fructifique. Y eso ha sido una bendición poderosa de Dios. Y saben una cosa, iglesia, la armonía puede caer o puede venir si hay armonía entre nosotros, si hay amistad, amor, comunión entre nosotros. Podemos hacer que una palabra que le demos a la persona, una palabra que estemos pronunciando, caiga en un corazón reseco y fructifique para Dios. Entonces es tan importante que lo que nos está diciendo hoy el Señor por medio de la palabra, sepamos que habitar los hermanos juntos y en armonía es de gran bendición. Dice el Señor que allí hay bendición, que allí hay vida eterna, y es por esto, porque ese amor que nos demostramos entre nosotros hace que muchos que incluso no querían saber de Dios quieran lo que nosotros tenemos, y entonces llegan a buscar de Dios. Y cuando las personas buscan a Dios y lo encuentran, o cuando al fin se dejan encontrar de Dios, ¿qué es lo que adquieren? Salvación. Y si adquirimos salvación, pues adquirimos vida eterna. Entonces, iglesia, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Vamos a hacer el esfuerzo, amén. Si hay alguna cosita entre algún hermano con otro, mire, hoy el Señor le está diciendo y nos está diciendo: déjeme esas cositas a mí, que yo los quiero bendecir. Así que no retenga más su bendición y quite ese estorbo para su bendición, y al terminar aproveche esta reunión y esta coinonía que hoy tenemos para perdonar a su hermano, para pedirle perdón si es necesario, y para restablecer esa amistad y esa comunión que se había perdido. Porque cuando restauramos la comunión entre nosotros, estamos restaurando la comunión con Dios. Podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero si no tenemos comunión entre nosotros, mis hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay comunión con Dios. Por eso dice la palabra que a Dios lo debemos amar con todas nuestras fuerzas, amén, de espíritu, alma y cuerpo, pero que al prójimo lo debemos amar como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante.
Entonces la palabra utiliza estos dos símiles para describir la felicidad que literalmente tienen los hermanos cuando conviven juntos en armonía. ¿Cuáles son? Un costoso aceite aromático, un perfume que incluso representaba el olor de Dios. Era tan tremendo que cuando las personas entraban a un lugar y había sido ungido con ese aceite, la persona lo único que podía hacer era caer de rodillas y decir: aquí huele a Dios, aquí huele a Dios. Cuando hay armonía entre nosotros, iglesia, los que no conocen de Dios entran y dicen: aquí huele a Dios. No sé cuántos han vivido la experiencia de que llegue alguien a su casa y de pronto entre y diga: oiga, aquí. Algunos ni saben cómo expresarlo, dicen: uy, aquí hay un aura. Yo les digo: no, aquí no vive aura, aquí vive Marta y vivió Daniel y eso, pero aura no. Sí, la gente haciendo, no sabe cómo expresarlo, pero sienten algo diferente, mis hermanos. Pues es simplemente la armonía que hay en cada lugar, y donde hay armonía, mis hermanos, huele a Dios. Si en su casa hay armonía, por eso debemos trabajar por la armonía en nuestro hogar, en donde estemos, trabajar por esa armonía, en la iglesia, en la congregación, porque donde hay armonía, huele a Dios. Y también el rocío refrescante y fertilizante que venía de la montaña, del monte Hermón. Donde hay armonía, abundan las bendiciones de Dios. ¿Saben? La armonía hace que donde estés sea el mejor lugar. La armonía hace que donde estés sea el mejor lugar. Gloria a Dios. Hay personas que no se aguantan ni ellas mismas. Están aquí y les toca irse para acá porque no se aguantan allá. Y llegan aquí y les toca irse para otro lugar porque no se aguantan ni ellas mismas. Necesitamos, iglesia, que haya armonía entre nosotros, que vivamos en equilibrio con Dios, con las personas. Saben que la armonía hace que el ahora sea el mejor tiempo. Entonces yo creo que hoy es el mejor tiempo, amén. Hoy es el mejor tiempo y estamos en el mejor lugar porque estamos en armonía. Y para terminar quiero leerles en Romanos capítulo 15 los versículos 5 y 6. Dice la palabra así: que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.